Bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, damos inicio a una nueva sesión con el profesor Rafael Contreras, a quien le damos la más cordial de la bienvenida y también hoy día participe en el chat y también vamos a realizar apertura de micrófono para que ustedes nos puedan comentar eh, respondiendo las preguntas y también si nos quieren hacer algún tipo de comentario. Así que todos los comentarios, todo es bienvenido. Así que bien, Rafael, hola Rafael. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esta ya es nuestra tercera sesión. Espero que todos se encuentren bien, principalmente de salud y, y obviamente su familia. Acá lo importante es tratar de cuidarse lo que más se pueda. Y nuevamente, gracias por participar en estas actividades que no dejan de ser, digamos, motivantes, sobre todo porque ustedes tienen, o nosotros, mejor dicho, tenemos un desafío que es seguir, digamos, entregando nuestros servicios o productos y tratar de hacerlo de la mejor forma. Y para eso siempre es muy bien recibido el conocimiento y para ir mejorando también nuestras gestiones. Así es que en ese sentido, una muy buena bienvenida nuevamente en esta tercera sesión. Ok, esta tercera sesión vamos a hacer un resumen, un pequeño resumen de lo que vimos en la unidad 2, o sea, de la unidad 2, perdón, de la sesión 2, que básicamente fue un tema conceptual, desde el concepto de sistema presupuestario hasta tipos de presupuesto y las características, digamos, de esto en relación a lo que son algunas tareas propias de la administración de una empresa, que es la planificación y también la coordinación y el control, que también son parte, digamos, de los objetivos de los presupuestos. Okay. Vamos, voy a compartir entonces la presentación. Vamos a ir avanzando. Cualquier cosa voy a tener abierto el chat para ir viendo algún comentario. Obviamente preguntas que las pueden ir haciendo inmediatamente por el chat, no hay problema. Vimos lo que era el sistema presupuestario, ¿verdad? La definición, que era un conjunto de presupuestos que se relacionan entre sí y sirven para controlar periódicamente los presupuestos y para analizar las desviaciones, cambios, ¿verdad? Y está destinado a construir y a realizar los objetivos de la empresa. Constituyen una herramienta de planificación, coordinación y control. Acá, lo relevante o lo importante bueno, todo es importante y relevante, digamos, pero principalmente, o la idea fuerza de esto, tiene que ver eh, con el hecho de que un sistema presupuestario, ya sea desde el más básico, hasta el más complejo, que puede ser incluso la utilización de algún software, eh, siempre tiene que cumplir un objetivo o siempre tiene que satisfacer una necesidad nuestra, y es que sea útil. Ahora, cualquier sistema, desde el menos tecnológico al más tecnológico, no nos va a servir si es que nosotros no lo utilizamos. Puede sonar como lógico o como un poco de perogrullo, como dicen por ahí, pero es la santa verdad. Si uno no le encuentra sentido o no le encuentra el valor, no lo va a utilizar. Va a saber de qué se trata, pero no lo va a utilizar. En la medida que sí le encuentre sentido y que efectivamente se transforme en una herramienta que le permita planificar, coordinar y controlar los resultados, los movimientos de recursos, sí lo va a utilizar. Bueno, los objetivos ciertamente apuntaban a estimar los resultados de la empresa para un periodo, fijar metas y estándares para asignar responsabilidades mostrando los planes futuros en términos de las personas respecto de la ejecución. ¿Qué quiere decir? En una empresa, desde el punto de vista ya como más bien académico,
existen distintas responsabilidades. Cada persona se hace cargo de ciertas tareas. Y hay algunos que asumen un rol más bien de dirección, y tenemos personas que se tienen que hacer cargo de ciertos presupuestos y para cumplir con los objetivos que le encarga, digamos, él o los dueños de la empresa. Y esos objetivos van a responder al cumplimiento de objetivos de la organización. Y obviamente permite tomar decisiones y orientar futuras acciones al hacer evaluaciones periódicas. El control significa, no es solamente para evaluar si hemos cumplido o no hemos cumplido, sino para analizar el nivel de avance que ustedes vayan logrando o vayan obteniendo, y eso les va a permitir a ustedes realizar acciones que permitan nivelar el avance o simplemente tomar la ventaja si es que van sobrepasados en las metas o los objetivos que se plantearon. ¿Ok? Los objetivos del presupuesto, bueno, ya les dije, para estimar, para fijar metas y estándares, para asignar responsabilidades, para tomar decisiones y orientar futuras acciones. Y acá el sistema presupuestario también nos plantea objetivos como una herramienta de coordinación. En el caso de empresas donde hay un mayor grupo de personas o compañeros de trabajo o socios, donde se produce una división del trabajo, donde establecen ciertas tareas o ciertas funciones, eh, además de compartir distintas tareas, ¿verdad? También tienen que compartir presupuestos que les permita cumplir con los objetivos que se plantean en la organización. La organización tiene un objetivo o varios objetivos que cumplir o que se ha planteado en el año. Puede ser desde cumplir la misión y llegar a la visión, como también puede plantearse objetivos desde el punto de vista ya más bien estratégico en el área comercial. Alcanzar, por ejemplo, un nivel de ventas para un periodo. Y si esa meta hay que cumplirla, y esa meta no solamente es responsabilidad del área de comercialización o de la función de comercialización, es responsabilidad de todas las unidades o de todas las funciones, digamos, de una organización. ¿Por qué? Porque efectivamente, si es que en esa meta involucra recursos humanos, obviamente el recurso humano tiene que estar en conocimiento de esos objetivos y por lo tanto también saber cómo aportan. Y muchas veces en el área de recursos humanos se va a necesitar más gente quizás para hacer promociones, se va a necesitar más gente quizás para atender un local de venta o para atender un local, un almacén o para atender en una actividad feria. Entonces ustedes van a tener que, para poder, comillas, lograr el objetivo, que es participar. ¿Se acuerdan que yo les había planteado el ejercicio de participar en una feria, ferias costumbristas o ferias temáticas? Pues bien, a veces ustedes no van a poder ir, pero sí necesitan participar, porque en la medida que ustedes se hagan presentes, van a poder generar podrán mostrar, digamos, los productos que ustedes venden o comercializan, establecer contactos, nuevos negocios, nuevas redes, etc. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, es importante saber de que hay una función o hay una tarea que tiene que ver con reclutar y seleccionar a la persona más idónea para desempeñar una tarea en específico. Y esa tarea ustedes tienen que definir de qué se trata. Si ustedes necesitan a alguien para promover, perfecto, tienen que buscar a una persona de esas características. Y para eso van a necesitar de un presupuesto. Es decir, cuánta plata van a poder ofrecer, ¿verdad? A esta persona por estar 2, 3 o 4 días o 5 días actuando como promotora en el local o en el stand que le toque participar. Eh, Segundo, analizar si es conveniente llevársela desde el lugar de destino o de origen o contratarla en el lugar de destino, desde el punto de vista de los costos. Porque una opción involucra el traslado, la estadía, y en el cambio, si ustedes contratan a una persona que es de la localidad, del lugar, de la ubicación de donde se realiza, bueno, ahí se ahorran la estadía y solamente tendrían que cancelar
el honorario diario, más la colación, alguna colación, dependiendo del horario que tenga en esa actividad. ¿Okay? ¿Se va entendiendo lo que estamos repasando, ¿no? Objetivo del presupuesto como herramienta de control. Ya lo habíamos señalado anteriormente, en la medida que yo utilizo esta herramienta denominada presupuesto, como tiene un sentido de aportar al cumplimiento de los objetivos de la empresa, en la medida que yo voy haciendo un control o un seguimiento de la ejecución del presupuesto, puedo tomar decisiones respecto a si hay que cambiar el destino, el timón, si es que hay que incorporar nuevas acciones e inyectar quizás más presupuesto para poder cumplir con el objetivo. ¿Sí? O bien quedarse tranquilo y decir, ok, vamos bien, vamos en un tanto por ciento más arriba de lo que teníamos planificado para esta fecha, y en ese sentido no queda más que hacer, sino que más bien felicitarnos por el avance a esa fecha, ¿no? Pero no bajar la guardia, porque ustedes saben que podemos cumplir en una etapa, pero en otra etapa pueden ocurrir acontecimientos o pueden ocurrir eventos que pueden hacer detener la acción o disminuir, ¿verdad?, los resultados. La aplicación de un sistema, digamos, presupuestario involucra una serie de etapas, y en eso, acá, ¿cuál es la recomendación? La recomendación básica es, miren, si usted va a utilizar un presupuesto, tiene que tener claro ciertos estándares, ¿verdad? Y son estándares que están relacionados obviamente con los recursos, ¿sí? Y obviamente, como todo objetivo, como toda planificación, tiene que permitir medir los resultados, ¿verdad?, reales en el periodo presupuestario. Es decir, yo puedo hacer un presupuesto, pero tengo que ir viéndolo cómo se compara lo que planifiqué o lo que presupuesté en relación a los resultados reales. Obviamente eso tiene que ver con la letra C, con comparar los resultados. Y analizar. Acá es un tema que generalmente no se hace mucho, sino que más bien se aprende más bien de los accidentes, lo cual no deja de ser, digamos, importante, pero eh, generalmente cuando uno realiza este tipo de ejercicio de análisis, se van viendo los beneficios desde el punto de vista de las réplicas. Es decir, usted ante situaciones, esto, ¿saben dónde se ve muy claramente? Cuando a mí me tocó conocer muchas empresas, microempresas de artesanía. Y una de las formas de comercializar sus productos, que básicamente era comercializar sus productos y promoverlos, eran las ferias costumbristas y las ferias temáticas, tanto a nivel nacional como internacional. Eh, y resulta que en la medida que van, obviamente, esto es como una curva, la curva de experiencia va aumentando dado el tiempo, y eso se va produciendo por la cantidad de eventos en la que yo participo. Llega un punto en la cual el conocimiento, la experiencia, logra, comillas, como un óptimo de resultados. Entonces los empresarios, las empresarias, dicen, oye, mira, ok, si tú vas a ir a esta feria en particular, estas son las consideraciones que tienes que tener presente. Uno, la feria efectivamente va mucha gente, pero eso se concentra en los últimos 2 días. La feria dura 5 días, pero los últimos 2 días es cuando efectivamente se junta toda la gente o va toda la gente que te dice la productora que transita. Entonces, es tanta gente en los últimos 2 días que efectivamente no hay ningún descanso. Tú llegas desde las 8 de la mañana y cierras a las 12 de la noche, y el último día se cierra hasta más tarde incluso para poder liquidar todo lo que te queda. Eh, para efecto, porque lo ideal es vender todo, ¿no? Para no irte cargado nuevamente. Entonces, esa indicación, esa experiencia le permite a un empresario aprender desde la experiencia, desde la buena o mala experiencia. Y en la medida que se tenga ese análisis,
la curva de experiencia y obviamente la curva de ingreso va siendo más, se va depurando. ¿En qué sentido se va depurando? En que ya evita ciertos costos, ya sabe que no tiene que ir a comer solamente a los restaurantes que están en la feria. ¿Por qué? Porque entre llevar su propio almuerzo o comprar los ingredientes para hacer un propio almuerzo versus comprar o consumir en la misma feria, involucra un 60% del costo diario. Entonces, un 60% no deja de ser al momento después de hacer la resta, digamos, ¿no? Entonces, son elementos o son componentes, digamos, que influyen en un presupuesto. Entonces, cuando ustedes presupuestan o pronostican o planifican su participación en una actividad, efectivamente estos elementos, esta curva de experiencia les va a servir para incorporarlos dentro del presupuesto. ¿Sí? Ya no van a colocar, por ejemplo, el ítem de colación, ya no va a ser de 100.000, sino que va a ser de 60.000. Y ahí hay una diferencia que pudieron conocer y empezar a aplicar al segundo o al tercer periodo, o a la tercera vez que fueron a la feria. ¿Se entiende? Ok. La estructura presupuestaria valga la redundancia, digamos, tiene una estructura que todo parte desde este presupuesto. Este es el que manda, ¿verdad? Porque básicamente si esta es la de demanda, ¿sí? Eh, en la medida que haya demanda por nuestros productos o servicios, eh, nosotros tenemos que planificar la producción, planificar los costos, planificar los gastos, determinar el presupuesto de caja, es decir, ¿a qué se refiere con el presupuesto de caja? ¿Cuánto es lo que tengo que tener para poder ir financiando la operación? ¿No? Recuerden ustedes que yo puedo vender al contado y la vida es bella, pero no siempre vendo al contado. Lo que me interesa es vender. Si el punto es que tengo que tener claridad cuáles son mis costos directos e indirectos en la producción. En la medida que tengo claro eso, voy a saber el tiempo en la cual yo me comprometo, ¿verdad? Eh, a pagarle a mis proveedores. Si me comprometo a pagarle a 30 días, yo tengo que tener claro que tengo que tener presupuesto de caja para financiar a 30 días los egresos o los compromisos, partiendo de la base que también hay que pagar a, al servicio de impuestos internos. O sea, más que pagar, rendir o declarar. ¿Sí? Con respecto al balance general, el balance general, como algunos de ustedes quizás ya lo habrán visto en algún curso de contabilidad básica, el balance general es una fotografía de la empresa. Y la empresa, desde el punto de vista de la contabilidad, tiene activos y tiene pasivos. Tiene activos que son más líquidos, es decir, que se pueden hacer efectivos de manera muy rápida, como también tiene activos que no son tan líquidos, es decir, son activos que se demora mucho en vender. Ejemplo de eso siempre son las maquinarias, o quizá algún tipo de, no sé, de algún intangible, quizá alguna inversión, que puede ser que no sea tan rápida su liquidez. Y en el caso de los pasivos, porque acuérdense que una empresa, si bien tiene activos, la contrapartida de esos activos siempre es un pasivo, ya sean pasivos de acreedores, de terceros, o pasivos de los mismos socios, que en el fondo en ese caso sería patrimonio. ¿Ok? Entonces ahí hay un principio de igualdad en que en todo balance los activos tienen que ser iguales a los pasivos, ¿verdad? Y las diferencias más o menos están dadas por la utilidad o por las pérdidas, que en el fondo son los resultados que se van generando en una empresa. ¿Ok? Eso de manera muy simple.
Y el estado de resultado proyectado es básicamente lo que esperamos ganar en un periodo, ¿ya? Y esos estados de resultados son la confección, es un estado financiero que permite ver los resultados de la empresa, si hay utilidades o si hay pérdidas. Hasta el minuto, ¿alguna duda, alguna consulta de lo que hemos ido repasando? Al parecer no. Si pueden escribir en el chat, por favor, que estamos ahí también probando el chat para comentar que si ustedes escriben ahí, también lo pueden ver el resto de sus compañeros. Muy bien, Osvaldo, gracias. Espero que el resto de sus compañeros, los participantes acá, ¿cierto? Puedan ver también lo que escribió Osvaldo. No sé si me pueden responder, si pueden ver o pueden visualizar lo que en el chat escribió Osvaldo, por favor. Me escribieron por acá, vamos a ver. Ah, dicen que no lo veo. Ah, no Eh, lo veo. Carolina Peñalosa. Carolina, mira, si puedes ir, tienes la opción donde dice todos o todos los participantes. Hay No lo una veo, me persona, dice. el Matías Figueroa, dice que sí. ¿Ya? La Catalina Ah, Araya ya. también dice que sí. Ya, qué bueno. Hay Ya, algunos que entonces, por dicen que eso. sí. Sí, lo que pasa es que este sistema sí hay que poner, chatear con todos. Eso. Muy bien, Patricia Volados. Ahí sí, ya, ya, qué bien, Carolina. Sí, ahora, claro, Carolina me estaba hablando ahí por otro canal. Eso, chatear con todos. Eso, muy bien. Ok, Ya, entonces es bueno porque así también pueden ver cada uno su chat, lo que opina, y también si quieren ahí colocar el nombre de su emprendimiento, quieren colocar sí, su correo por electrónico, supuesto. todos bienvenidos. Si la idea también es crear comunidad, somos parte de una comunidad. Perfecto. Eso, bien, Súper bien. Qué hasta bueno. el momento parece Ya, que Pato. sí, sí, ahí logramos mejorar aplicación. Bien. Ok. Entonces, ahora seguimos con el primer presupuesto, que es el presupuesto de ventas. ¿Ok? De manera muy simple, es el punto de partida del sistema presupuestario, el que vimos anteriormente. Ya que sobre la base de esta se planifica la producción, los costos y los gastos asociados, entre algunas otras cosas. ¿Sí? Eh, las variables a considerar en este proceso son los pronósticos de ventas en unidades, es decir, yo puedo pronosticar, porque en algún minuto, yo me recuerdo que un colega de ustedes dijo que se pronosticaba más bien en términos de la utilidad. También es válido, ¿ok? Pero un presupuesto de ventas parte más bien de las unidades o de los servicios que se va a comercializar o que se pretende comercializar. La proyección de los precios, la publicidad, que no deja de ser o que no podemos no considerarla, además que también es un gasto que se realiza en la empresa y obviamente ese gasto, aun cuando, comillas, no aporta o no se recupera desde el punto de vista de impuestos, digamos, sí permite permite el generar algún tipo de resultado, digamos, en nuestros clientes o potenciales clientes. El estudio de mercado, los vendedores y la experiencia. A ver, antes de entrar, comillas, como a los conceptos propiamente tal, los pronósticos de venta es básicamente proyectar desde la base de una historia cuánto es lo que se podría vender para un próximo periodo, ¿verdad? Eh, la proyección de los precios, eso va a depender mucho de las características del producto o servicio que nosotros entreguemos. Lo que no puede ocurrir, y en ese sentido se los planteo, es que nosotros
no pensemos en actualizar nuestro honorario o nuestros precios, ¿ok? Eso hay que hacerlo sí o sí. Ahora, depende mucho, yo diría que dos variables. Uno, quiénes son nuestros clientes y porque eso también condiciona, ¿verdad? Sobre todo si son empresas grandes, que ellos establecen sus propias tarifas. En el caso, por ejemplo, del rubro donde yo trabajo, las tarifas las establecen las compañías de seguro. No las establecemos aquí, ahí entre comillas, o sea, el mercado funciona, el concepto de oferta y demanda. El tema es que predomina la oferta propiamente tal, más que la demanda. ¿Ya? El estudio de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida de que yo conozco o voy viendo la dinámica de los precios de los productos, del precio de los productos de la competencia, voy teniendo una idea de cómo tengo que ir regulando o ajustando los precios. Los vendedores o quienes realizan esa labor también van teniendo este conocimiento. Y todo eso, obviamente, va generando un aprendizaje y ese aprendizaje, el know-how o la experiencia que uno va teniendo en el negocio. ¿Ok? Entonces, pronosticar es el proceso de proyectar los valores de una o más variables en el futuro. Por lo tanto, el pronóstico de venta puede ser visto como una estimación de las ventas futuras de una empresa en un periodo determinado. Esto lo habíamos ya visto y básicamente aquí aparecen las consideraciones para un buen pronóstico y factores a considerar en el pronóstico de venta, ¿verdad? Eh, Esto lo vamos a ir reforzando más adelante. También señalamos sobre los pronósticos de ventas que hay pronósticos que son cualitativos y básicamente los cualitativos tienen que ver con la experiencia o con el nivel de experiencia que se tenga. Hay gente especialista, digamos, que nos pueden dar ideas de cuánto va a generar, digamos, o puede variar eh, el comportamiento de la demanda de los productos o servicios que nosotros entreguemos y algunos cuantitativos que son más bien producto de técnicas matemáticas o modelos matemáticos que permiten hacer estos pronósticos. ¿Ok? Aquí hay algunos ejemplos. El primero es cualitativo, ¿verdad? Junto con el segundo. El segundo también tiene otro nombre, pero también tiene que ver con conversar con personas expertas o opinión experta. Y el primero tiene que ver con preguntar a las personas que están más bien relacionadas con los consumidores finales, ¿no? Y con eso también uno puede tener cierta idea respecto eh, a cómo pronosticar las ventas o en cuánto aumentarlas. También vimos lo que era el pronóstico de venta como método cuantitativo, el promedio móvil simple. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, ¿ya? Eh, y básicamente el promedio muy simple es tal cual, es un promedio, ¿verdad? Es un promedio que permite decir, oye, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres considerar determinar un pronóstico de ventas de un periodo, puedes utilizar el promedio de los dos periodos anteriores. Ahora, eso tiene una característica, claro, lo estoy haciendo sobre la base de información real, pero no necesariamente es exacto, es un promedio, ¿ok? Esa es la característica en el fondo de esta técnica, ¿sí? Ahora, se utiliza esa técnica para no estar inventando y también se complementa un poco, se puede complementar con la experiencia, ¿no? El promedio móvil ponderado es muy parecido al promedio móvil simple, pero básicamente lo que hace es establecer el peso relativo que tienen los periodos anteriores. Es decir, si yo estoy considerando dos periodos o dos o tres periodos para calcular el cuarto periodo, digamos, considero el comportamiento de las ventas de cada uno de esos periodos. ¿Sí?
Y entonces lo que hago es un promedio ponderado, es decir, si la venta del periodo 1 en relación al total de las ventas del periodo 1, 2, 3 es el 40% o es el 20%, como está en la tabla, eh, yo hago ese análisis con respecto a esos tres periodos y digo, oye, voy a hacer promedio, voy a considerar la participación relativa que tuvo ese periodo en las ventas, ¿ok? Para efecto de que, comillas, sea más cercano a la realidad, ¿ya? Entonces, no considero un promedio simple, que en el fondo es dividir todo por 3. No, acá lo que se hace es considerar, se hace la división por 3, pero se hace en forma ponderada, es decir, se considera cuánto es, en términos relativos, del total de las ventas, digamos, de esos tres periodos. Aquí está la explicación del ejercicio anterior, pero lo vamos a ver ahora rápidamente. Eh, voy a pasar al otro. El otro, acá está. Ahora voy a abrir una planilla de ejercicios que también va en el documento, los documentos que Patricio les va a compartir posteriormente. Eh, Acá tenemos el ejercicio. Ustedes me avisan si es que lo están viendo. ¿Sí? Por favor. Rafa, sí, sí, y de ¿Se hecho, ve? Rafa, ahí sí se ve. Y también aprovecho de comentar a todos que ya les envié tus correos, 5 minutos que envié ya toda esta información del profesor Rafael. Así que estamos. Ya vale. Vale, gracias. Perdón. Eh, ok. Entonces, mire, en la pantalla, en el lado acá está el método promedio móvil simple. ¿Sí? Y aquí tenemos, en esta columna, una demanda real del periodo enero, febrero, marzo. Y nosotros queremos hacer la estimación del periodo de abril y mayo. Entonces, ¿qué nos dice, digamos, la técnica? Que, bueno, aquí está, digamos, el promedio, ¿verdad? Promedio simple, que es la sumatoria, digamos, en este caso, de la demanda real de los tres periodos, dividido por n. ¿Y n cuánto es? Son tres periodos. Acá son 3 meses. Entonces, a partir de eso, si se fija, esto es un promedio, se determina un promedio y nos da una estimación de 3.500. Entonces, y esa se calcula en función de estos tres periodos. Yo puedo utilizar tres periodos. Ahora, si yo quiero hacer una estimación para el periodo de mayo, yo podría utilizar, por ejemplo, algún dato yo aquí lo que tomé fueron dos periodos, y tomé esos dos periodos y saqué un promedio. ¿Se fijan? Toma febrero y marzo para poder calcular mayo. ¿Ya? Ahora, lo ideal hubiera sido, y que también se puede hacer acá, por ejemplo, yo podría haber colocado 3.008, las ventas del periodo de abril, y hago el cambio y digo promedio y tomo tres periodos. Sigo manteniendo los tres periodos. Y esa sería mi estimación para el periodo de mayo. ¿Cuál fue la diferencia? Simplemente voy a dejar en blanco. Para efectos de abril, consideré esos tres periodos. Para efectos de mayo, consideré, me corrí, no dejé de tener tres periodos, pero me corrí un mes hacia abajo. ¿Ok?
Y esa es mi estimación. Ahora, ¿se entendió alguna pregunta? Vayan haciéndola, no hay... Si hay alguna pregunta, me lo van diciendo. Esto no es complicado ni nada por el estilo. Simplemente es una forma, un método. ¿Se entiende? Perfecto. Súper. Ahora, respecto al método promedio móvil, ponderado. Utiliza la misma fórmula. La misma fórmula. Mire, voy a sacar estos cuadros para que vayamos viendo. Ok. Mire, acá tenemos la demanda real, ¿cierto? Aquí están estos datos, de enero a diciembre. Entonces, nosotros queremos saber, por ejemplo, queremos hacer un pronóstico con respecto a mayo. Entonces, yo digo, okay, ¿sabéis qué voy a ocupar? Para mayo voy a ocupar 4 periodos, ¿sí? Voy a ocupar enero, febrero, marzo y abril. Ahí hay 4 periodos. Entonces, ¿qué es lo que digo? Oye, ¿cuánto suma esto? ¿Cuántos son las ventas entre enero y abril? Son 14.100. Se suma ahí, ¿cierto? Y a partir de esa información, saquemos eso, si no hay problema. Y a partir de esa información, saco la participación relativa. Si se fijan, yo lo que hice acá fue tomar el mes de enero y lo dividí por el total de ventas entre enero y abril. Y eso me da un 26%. Después hice lo correspondiente al mes de febrero, al mes de marzo y al mes de abril. Obvio, y me coincide en que si yo sumo las ponderaciones o la participación relativa de las ventas de esos periodos, me da un 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente, en este ejercicio, si yo quiero pronosticar el mes de mayo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá estoy utilizando una función de Excel que se llama suma producto. En el fondo, me suma, si se fijan, aquí están marcados la columna H desde H5 a H8 y también estoy considerando las columnas de las celdas L5 a L8. Entonces lo que va a hacer, digamos, esta función me va a sumar y me va a multiplicar. Y ese es el resultado. Este que está acá. 3.527. Ahora, ¿qué hice yo? Eso lo van adelante. Yo fijé las celdas de las ponderaciones, ¿verdad? Para efectos de seguir utilizando esa estructura, esa participación relativa, ¿verdad? Es una forma de hacerlo. Obviamente esto no es ser... No, recuerden que esto es un pronóstico, es un método para pronosticar, ¿verdad? Y la idea es tratar de hacerlo lo más, comillas, representativo para efectos de tener un pronóstico lo más cercano a la realidad. Obviamente que esto por sí solo no funciona, ¿verdad? Bueno, ese es un tema que lo vamos a ver como al final y que me interesa, digamos, que ustedes lo tengan presente. Eh, Al pronosticado no se le agrega ningún valor o porcentaje por alguna variable, merma, inflación. Todo eso se puede hacer. Acá lo que yo estoy presentando es el ejercicio, como dicen en economía, ceteris paribus, todo lo demás. Estoy aislando todos esos factores solamente para mostrar cómo se hace. Pero efectivamente, y un poco lo que quería dejar para el final, primero voy a explicar cómo se hace desde el punto de vista de la técnica y después les voy a decir cómo incorporar esos otros factores, ¿verdad? Vale, mijo. Entonces, lo que hice, ya pronostiqué el mes de mayo, ¿cierto? Entonces, al fijar la ponderación, yo puedo tomar esto y lo puedo replicar. ¿Por qué? Porque inmediatamente si se fijan,
se va corriendo, como este está fijo, se mantiene, y este de acá va bajando, va variando. ¿Por qué? Porque me interesa ir viendo el comportamiento o me interesa utilizar eh, la demanda real de los periodos del periodo, digamos, anterior. ¿Se fijan? Y bueno, llegar acá, utilizo en los últimos 4 periodos, ¿verdad? Para poder pronosticar el mes. Ahora, aquí, si yo analizo la venta real o la demanda real del mes de diciembre de 5.000 y lo comparo con el pronóstico, ciertamente hay una diferencia que uno podría decir, oye, pero aquí hay una diferencia casi eh, contradictoria, por decirlo algo. Entonces, yo la respuesta, y con esto engarzo, digamos, la pregunta de Osvaldo. Esto tiene que ver con el hecho de que todo pronóstico, aquí este pronóstico simplemente lo estoy utilizando en función de 4 periodos. Y esos 4 periodos yo los establecí como fijo. Obviamente esto yo lo podría ir variando, variando, ¿cierto? También podría considerar alguna tasa de expectativas mía o de ustedes. Ustedes mismos podrían decir, ¿sabes qué? Yo pienso que podría vender un 10% más o un 15% más. Porque el año pasado me propuse vender un 15% más y lo logré. Entonces, para este periodo, como estamos en pandemia, yo a lo menos 10%. Entonces digo, mira, no me voy a tirar tan arriba, pero sí va a ser un 10%, porque a lo menos tengo que tratar de mantener, digamos, el nivel de ventas que tenía, mantenerlo. Aspirar a vender más en contexto de pandemia puede ser, dependiendo del rubro, obviamente, que sea imposible. Entonces yo podría incorporar una tasa de crecimiento eh, personal. También podría utilizar información relacionada con el impacto que tiene el cambio de los costos, digamos, de los insumos que utilizo para producir mi bien. Y eso tiene que ver con la inflación. Es decir, probablemente algunos insumos hayan aumentado de precio, por lo tanto me van a afectar sí o sí el precio. Y eso, y aquí, nuevamente, eso también va a depender mucho de las características del producto. ¿Ya? Hay productos que efectivamente varían de precio y como dice y como decimos generalmente, no hay mayor cambio en el consumo. Se siguen consumiendo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con las necesidades. ¿Sí? Entonces, uno tiene que estar claro, digamos, qué producto o servicio está prestando. Si está prestando un servicio de primera necesidad, o si no es un producto de primera necesidad, tengo que tener claro si efectivamente el segmento al cual estoy apuntando para ello es relevante o no es relevante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa forma yo digo, oye, mira, ¿sabéis qué? Al segmento o mi producto, efectivamente las necesidades, las primeras necesidades o la necesidad básica ya está cubierta. Por lo tanto, la necesidad que yo satisfago es una necesidad que todavía sigue permanente, digamos, en ese segmento en particular, que responde a otro tipo de características, ¿ya? Pero el pan, por ejemplo, generalmente, y eso yo diría que es como transversal, salvo alguien que no coma pan, o no coma harina, no sé, no consuma harina, eh, el precio aumenta generalmente por el valor de la harina y el precio se tiene que actualizar. Entonces, si es que está en 1964 el kilo de pan y aumenta a 2003, la gente igual va a seguir consumiendo pan. Entonces, ¿por qué? Porque la característica de su demanda, y eso es un concepto, digamos, de economía, es que es un bien inelástico. ¿Qué quiere decir eso? Que su demanda no se ve influido a ver, se influye
pero muy poco al tener cambios en su precio. ¿Ok? Es como, por ejemplo, la benzina. La benzina para las personas que trabajan con un vehículo, transportistas, eh, eh, nacional, internacional, interregional, colectivo, taxi colectivo, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con transporte, es un bien necesario. Y su demanda va a seguir casi siendo la misma. Y la gente va a tener que seguir pagando el precio, o sea, yo me acuerdo cuando todavía se escuchaba decir de que el valor de la benzina va a superar el valor del dólar. Ya lo recontrapasó ya. Entonces, efectivamente, hoy día estamos llegando a un valor de, no sé, un litro de benzina cercano a cuánto. ¿A cuánto está el litro de benzina? ¿1.007? ¿1.008? ¿1.008? ¿900 pesos? ¿Más? Hace rato que no he hecho benzina, parece. O más. Bueno, yo le he hecho 93, digamos. Aun cuando el que me vendió el vehículo me dice que no, que había que echarle 97. Pero resulta que ahí se dispara. Son 2007, casi 3 lucas. Entonces, ¿se va entendiendo? En Antofagasta 907, una maravilla. La leche hoy, 773, mira, 1100. Lo otro, en Quinta Normal, la de 95. Oye, en Quinta Normal se supone que está la bencinera más barata. Creo no equivocarme. La bomba más barata. Es una Shell chiquitita. Al principio todos pensaban que le echaba agua, pero la fueron a inspeccionar y no, no tenía agua. ¿Ya? Entonces, tenemos dos métodos eh, que son relativamente simples que ustedes pueden utilizar para efectos de complementar de una manera cuantitativa la estimación, digamos, de su venta, ¿no? Ahora, ojo, esto estamos hablando de unidades, no estamos hablando de ventas, estamos hablando de unidades, ¿ok? No estamos hablando de 3.600 pesos, no, aquí no es la venta, porque acuérdense que la venta es la conformación de precio y cantidad, ¿sí? Ok. Entonces, hay otra, y que lo van a ver más adelante, pero tiene que ver con el uso de Excel, de la planilla Excel. Excel tiene una función que está ahí, no sé si la pueden ver, ¿sí? Perfecto. Ya, mira, esta función lo que utiliza es una ecuación lineal para efectos de estimar un punto, ¿verdad? Estimar un dato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente, utiliza, aquí tenemos una matriz con dos variables. En el caso del periodo, que dice periodo, en el caso del periodo es la variable X, ¿verdad? Aquí hay 12 meses, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito predecir o pronosticar es para el periodo 12. Y acá lo selecciono. ¡Pum! Y luego, el dato conocido es C13, es decir, todas las unidades que están acá, toda esta columna, la selecciono de 3.600 hasta 3.800, y esos son los datos que yo conozco, ¿cierto? Y, perdón, sí, el dato conocido I, perdón, que eran los periodos, son 11 periodos. Y los datos conocidos de unidades, que es la X, de B13, perdón, al revés, B13 perdón, B3 a B13. Y eso me da una estimación de 3.729. Entonces, utilizando los datos
de periodo de unidades más una función o una ecuación lineal, también Excel nos permite poder estimar o pronosticar un periodo. ¿Ya? Entonces, hay varios elementos. Hay otra que es más, que es mucho más cercana a la realidad, que también utiliza utiliza una ecuación lineal, pero más bien utiliza una función también estadística que es de estimación, utiliza una regresión, una ecuación de regresión, ¿sí? Y esa, bueno, esa se puede ver, digamos, con ya un poco más de datos y un poco más de conocimiento de estadística, ¿sí? Ok. Vamos a pasar nuevamente a la... Sí, ahí está. Ahí está acá. Y vamos a hablar sobre la proyección de los precios. ¿Se acuerdan que los componentes del pronóstico de venta señalados de proyección de precios o también utilización de la publicidad, estudios de mercado, experiencia, vendedores, etcétera, ¿no? Entonces, la proyección de los precios es un método que permite efectivamente aumentar o variar las ventas. Sin embargo, este cambio debe ser consistente con al menos los siguientes elementos: características del producto. Ejemplo, un celular, una innovación del producto y elasticidad de la demanda, que yo se lo estaba planteando. Eh, ¿Por qué? Porque los productos tienen ciertas características y esas características satisfacen ciertas necesidades y esas necesidades están distribuidas en el mercado y el mercado nosotros lo dividimos en segmentos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros eh, nos planteamos el desafío de producir o de comercializar o de prestar un servicio, eh, el desafío parte conociendo a qué segmento o a qué clientes apunta mi producto, mi servicio, o se escucha mal. Se escucha mal. Puede ser, esperemos un poquito, si puede ser Sí, ocurre. en todo caso, Rafa, yo escucho bien, ¿ah? ¿No? Puede ser también la señal de de Patricia. Sí, sí, por supuesto, Eh, pero no tengo problema en repetir. ya, Sí, aprovecho de perfecto. repetir. Sí, no hay problema. Patricia, me dices. Ahora Felipe Seguel dice, no sé, escucha. No se escucha. Entonces hay dos personas que dicen que ya no se escucha. En Antofagasta, bien. A ver, Felipe, cuéntame, no entendí muy bien ahí la frase. ¿Se escucha bien o mal? Ahí me responde. ¿Se escucha bien o mal? Por favor. Por acá se escucha bien, Benjamín. Acá Carolina, está bien acá también. también. Sí, eso se escucha sin problema. Yo igual escucho bien. Te das cuenta que a veces en los sectores, en algunos puntos, por eso que es importante, si están con móvil, buscar el Sí, no, por punto donde supuesto. tenga mejor resolución, ¿cierto? Siempre es bueno comentar eso. Yo por eso Arriba del hago estas techo. preguntas, como para, Aquí. claro, o para mandar Sí. a arreglar las antenas por allá. No, se escucha bien. Luis, por acá Antofagasta. Mira qué bien. Sí, Sí, bueno, de hecho, no. gracias. Oye, sí, y no es chiste, yo te comentaba que tuve que cambiar de proveedor y vinieron a instalarme yo pensé que era una antena chiquita, pequeña. Me instalaron yo pensé que era para contactarme con lo extraterrestre. Claro, Y grande, 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 grande. O sea, una discada ahí sale, pero maravillosa como para 150 personas. Te lo qué prometo. bien. Me Grande, grande. imagino. Bueno, sí, Ay, no, increíble.
Ya, Eh, voy a ir eh, repitiendo. Entonces, ya, gracias, Rafa. ya, viejo. Entonces, resulta que lo que vimos anteriormente tenía que ver con pronósticos, pero en función de la cantidad, en función de las unidades. Y ahora estamos viendo en lo que es la proyección, pero en función de los precios. Entonces, en esta diapo o en esta lámina, lo que indica es que hay que tener presente a lo menos dos elementos. Una, las características del producto y la actualización de los precios. Con respecto a las características del producto, va a influir mucho o tiene que ver mucho con el cliente o con el segmento al cual nosotros estamos apuntando. ¿Ok? En el caso del celular, hoy día incluso la necesidad de un celular, yo me recuerdo aún cuando tenía cerca de 10 no menos, 9 años, 8 años. Yo me recuerdo que en la manzana donde yo vivía, nosotros éramos los únicos que teníamos teléfono. Y era un teléfono de esos negros con disco, ¿cierto? Y obviamente todos iban a llamar o a pedir si les prestábamos el teléfono para llamar. Obviamente que eran cosas urgentes, no era para ir a sentarse a pelar ni nada, digamos. Y mi mamá en ese sentido nunca tuvo problemas, inconvenientes, digamos. Entonces, qué quiero transmitir con esto? De que en ese entonces el tener un teléfono, porque yo me recuerdo que el trámite partió como un año antes para tener teléfono. Entonces, claro, después con el tiempo uno va entendiendo de que el acceso al teléfono tiene que ver con varios elementos. Hay algunos elementos que no dependen de nosotros, como por ejemplo de que en el lugar donde tú vives tengan cableado o exista las instalaciones que permitan conectar un sistema de comunicación. ¿Ok? Hoy día eso todo lo sabemos por el tema de la instalación de antenas y de cables, digamos, como estas líneas, ¿cómo se llaman estas líneas que son para banda ancha? Fibra óptica, ¿no? Entonces, hoy día un celular tiene mucho más acceso, ¿cierto? Y, y el acceso tiene que ver con una variedad increíble de precios. Sin embargo, dentro de los celulares también tenemos algunos que tienen otras características, ¿verdad? Que no solamente satisfacen la necesidad de hablar por teléfono de manera móvil, sino que también permiten cubrir otras necesidades. Entonces, y obviamente que ahí la característica de esos productos va a responder de manera distinta, ¿verdad? A la variación del precio, ¿sí? Con o sin pandemia, el valor de los productos o de la marca o de los celulares iPhone no va a variar mucho. No va a bajar ni nada. Yo diría que casi todo lo contrario. En general, lo que es la tecnología aumentó con el tema de la pandemia por razones obvias. Aumentó el valor de los computadores, de los notebooks. ¿Por qué? Porque algunos se vieron en la necesidad de comprar un computador, sobre todo los que trabajan en educación y los que no, igual, pero yo conozco muchos casos de docentes, profesores de todos los niveles que tuvieron que comprarse computadores. Y los precios, ¿qué pasó con los computadores? Como dice la economía, al aumentar la demanda, aumentaron el precio, ¿cierto? Pero con mucha facilidad. Entonces, eh, ahí ustedes, si se fijan, fue un producto que efectivamente reaccionó a las señales del mercado de manera rápida. Se dieron cuenta de que empezaron, apenas llegó el 10%, se actualizaron con los computadores. O los cambiaron, o los arreglaron, etcétera. Lo mismo ocurrió con celulares. ¿Sí? Entonces, la innovación en el producto sí, también. En el caso del iPhone aplica también mucho. Y la elasticidad de demanda para el caso de los productos de primera necesidad. En el caso, por ejemplo, de la farmacia, también es un caso
yo diría hasta casi un poco medio trágico, porque finalmente se supone que en pandemia debiera mantenerse un nivel y los precios pareciera que no se mantienen, sino que más bien se van al alza. ¿Sí? Lo otro, el segundo elemento tiene que ver con la actualización de los precios. ¿Cuándo uno actualiza los precios? Derechamente. Si alguno de ustedes quiere colocar alguna nota, eh, ¿cuándo ustedes actualizan sus precios? Yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguien que me quiera responder? O sea, no es que me quiera, sino que alguien que responda por allá por Antofagasta. Cuando suben los insumos. Perfecto. Osvaldo, ¿y cada cuánto tiempo te suben los insumos? No he verificado. Bueno, eso es lo que se va aprendiendo después, pues, o se va recordando. Eh, eh, Como por ejemplo, ya, perfecto, la temporalidad. Lo que tú acabas de decir tiene que ver con la temporalidad. Pero la temporalidad, ojo, aumenta en ese periodo y después se estabiliza. No, no, aquí yo me refiero a cambios permanentes. Perdón mi ignorancia, EPP ¿qué significa? Los elementos de protección personal, EPP, Ah, perfecto. elementos Ok, de protección personal. Ujú. vale. Eh, eh, entonces, perfecto, gracias Patricia. Entonces, mira, eh, aquí el elemento de actualización tiene que ver justamente con el conocimiento del rubro. Yo sé de que efectivamente por demanda pueden subir, digamos, los precios, ¿cierto? Eh, a veces también por el alza del petróleo. ¿Por qué? Porque generalmente está asociado al transporte, digamos, de los productos, ¿sí? Eh, Ahora, eso es lo que planteas tú, el tema de las mascarillas, los guantes y la sanitización. Yo en mi caso tengo cierto prejuicio al respecto. Me cuesta entender, salvo que haya desabastecimiento, me cuesta entender de que elementos de seguridad o de salud suban eh, si no se explica, digamos, por un desabastecimiento. Y ahí uno entendería y diría, ah, perfecto, ok, no hay, por lo tanto los que hay se están vendiendo muy caros. Y eso es lo típico, ¿no? Y ahí hay una variable que también no es controlable. Sí. Bueno, sin ir más lejos, yo les comenté el ejemplo del artesano que compraba planchas de cobre, porque ya sabía él, durante toda su experiencia, digamos, de artesano, de que en Chile ya se había dejado de fabricar planchas, de que Brasil también había quebrado con su industria de plancha y que finalmente estaba quedando China y no me acuerdo de otro país. Entonces al final lo que hizo fue abastecerse para un año. Ahora, eso le significó mucho porque todo lo que compró lo empezó a producir, lo exacto, por el desabastecimiento. Eh, Así es que tienen que ocurrir cosas, digamos, empiezan a generar innovación, en fin. Dice, pero depende del servicio, ya que algunas empresas te exigen sanitizar, PCR al día, entre otros gastos que conlleva. Sí, por supuesto, hay un nivel también tan alto, puede ser negativo,
un abastecimiento tan alto puede ser negativo, depende para quién compra, porque en el fondo, si ustedes me preguntan a mí, la necesidad depende del producto también, porque si guardar o mantener o inventariar o estoquear con mascarilla, eh, eso debe tener una fecha de expiración o de uso o de vencimiento, versus un kilo de harina o un quintal de harina. Dice, Pepsi Cola fue a la quiebra por la sobrecompra de insumos para asegurarse. Es que por eso digo, todo depende mucho del contexto, porque finalmente todo esto que estamos hablando tiene que ver con, acuérdense que el presupuesto lo primero que decía era que esta herramienta nos sirve para tomar decisiones, por el azúcar, imagínate. Ahora, eh, chuta, yo creo, voy a apagar mi cámara, perdón, disculpen por mostrar mi carita. Perdón, Patricio, nunca más. Ahí sí. Ya, Se escucha. sí, no era eso, era la señal. Gracias, Pato, gracias, muchas gracias. Qué feo, qué feo. Pero bueno. Eh, y ahí obviamente hay una toma de decisión. Hay una toma de decisión y que obviamente toda toma de decisión tiene una consecuencia, po. Sí, hay que reírse nomás, Osvaldo. Sí. Cuando uno no es jefe, hay que aguantarlo, usted sabe, ¿verdad? Bueno, así no. Ya. Entonces, ahí finalmente el ejemplo, claro, hay una toma de decisión con respecto a un pronóstico que alguien dice o le aconsejó, ¿sabe? Compre todo el azúcar que exista en el estado porque se viene un problema serio con el azúcar. Entonces, ¿qué hacen? Le compran a todas las empresas que fabrican o que producen azúcar, le compran toda la producción. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir? Que se gastaron toda la plata. ¿Y qué es toda la plata? La plata que tienen, digamos, o que tenían para invertir, la compraron en insumos. Y el resultado, no pudieron cumplir con sus compromisos, sus obligaciones. Acuérdense que la empresa tiene activo y tiene pasivo. Y ya hay pasivos que son de los exigibles a los exigibles. Entonces, esos son los que no... eh, eh, esas son las medidas que a veces las tomas de decisiones que se realizan. Ahora, yo nunca he estado en contra de no tomar decisiones o tomar decisiones, para bien o para mal. Lo importante es que el proceso de toma de decisiones sea pensado y sea informado. De ahí que efectivamente aparezca o se produzca una desviación, siempre es posible. Siempre está dentro de lo factible, sobre todo cuando no se tiene experiencia. ¿Ya? Y eso lo estamos viendo hoy día. Y todos. Ninguno de nosotros tiene experiencia en pandemias. Ninguno. Sí, en terremotos, temblores, sismos, tsunamis varios, tsunamis menos. En eso somos los reyes, junto con los japoneses. Entonces, creo que hay otro país más. Ya. Pero ahí estamos flor. Y aún así, nosotros siendo autocríticos, decíamos que todavía no nos hemos preparado. Y yo pienso que sí tenemos harta preparación en el tema de los temblores, lo sismos. Pero en esto de la pandemia nadie tiene experiencia. Resultado, errores en la toma de decisiones. O consecuencias que nos han afectado a todos. Y el país. Entonces dice, aparentemente, la medida más rentable para evitar tal medida es una mayor participación en la producción para no tener que hacer una inversión tan riesgosa. A ver, Bárbara, voy a leer la tuya nuevamente para entenderla y después la de Osvaldo. ¿Ok? Dice,
La Bárbara Vidal González dice a todos, nos dice, aparentemente la medida más rentable para evitar la medida es mayor participación con la producción de la materia prima para no tener que hacer una inversión tan riesgosa. Yo más bien te respondería en lugar de comprar un insumo, es producirlo. Sí, claro, claro, claro. Efectivamente, esas son decisiones que uno tiene que considerar, ¿no? Es autoabastecerse o bien eh, quizás tomar otras decisiones, porque en el fondo esas son decisiones que no son decisiones cotidianas, sino que más bien parecieran que son decisiones extremas, es decir, no rutinarias. Y cuando uno tiene que tomar una decisión que no es rutinaria, tiene que tomarse un tiempo. Los recursos involucrados son mucho más riesgosos. O sea, aquí se está arriesgando el destino o el resultado de una empresa. ¿Sí? Y ahora voy a leer la de Osvaldo. Las bolsas para envasado de hortalizas se compran para un año. Es una inversión de 1.500.000 aproximado. Pero ahora la gente busca o pregunta por bolsas reciclables. Eso hubiera sido una mala inversión. Claro, sí. Ahora, eso eh, ocurrió de forma, eh, eh, y tiene que ver con lo siguiente, y tiene que ver con que a veces, no a veces, generalmente, ¿se acuerdan que yo en algún minuto les dije que las empresas son un sistema abierto, que interactúan con el medio o interactúan en un entorno y para sobrevivir tienen que convivir con el entorno? Es como es como una célula, es como nosotros. Nosotros tenemos que convivir con el entorno y de esa forma sobrevivimos. Tenemos que alimentarnos, tenemos que educarnos, ¿cierto? Generamos como especie, nos reproducimos, generamos un concepto de sociedad y eso se va traduciendo en civilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo que tú planteaste, déjame un segundito, Osvaldo, es muy parecido a lo que les pasó a los gremios de taxis colectivos con Uber. Eh, Durante años, venían trabajando de la misma forma, de una manera que al parecer no era bien recibida por todos nosotros los usuarios. Y esa facción la captó otra persona, otro grupo de personas, y dijeron, ok, aquí hay una necesidad que está siendo insatisfecha o no está siendo no se satisface de manera eh, óptima. ¿Y qué es lo que necesita esta gente? Ah, mira, primero que lo traten con amabilidad. Segundo, que no le mientan con la tarifa. O sea, si es que va en la carrera, eh, son 3 cuadras, efectivamente pagar lo que corresponde a 3 cuadras. Tercero, idealmente, mira, la gente, ¿sabéis qué? Eh, Igual le interesa andar en un vehículo un poquito más moderno, decir, con cierto grado de comodidad. Y cuarto, le interesa saber quién maneja o quién es el chofer, saber quién es, po, conocerlo, verlo. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que estamos hablando de seguridad. Entonces, llegó esta empresa y ¿qué es lo que generó? Generó inmediatamente un cambio radical.
y hasta el día de hoy. Bueno, el tema de las bolsas venía aconteciendo hace mucho tiempo. A nivel de gobierno, a nivel de Estado, hay muchos países que han firmado convenios internacionales o acuerdos internacionales y se han comprometido de una paulatina, y yo muy paulatina, a ir mejorando respecto al impacto ambiental que tiene el sistema productivo, incluyendo las empresas públicas. Entonces, por ejemplo, hay un acuerdo internacional en la cual se está solicitando de que las empresas todavía no ponen o no se empieza a ejecutar, pero que las empresas productivas que producen productos propiamente tal se tienen que comprometer a entregar o a generar un producto reciclable. Y eso tiene que ir en aumento. Con las bolsas, se empezó a eliminar las bolsas. De hecho, ahora yo más bien las bolsas se ven más bien en los negocios más pequeños. ¿Sí? Y de hecho, incluso los negocios más pequeños están vendiendo bolsas, pero son bolsas reciclables, ¿verdad? De material reciclable. Entonces, ¿qué ocurrió? Que efectivamente esto se venía dando, pero lo que acontece es que cuando no se genera el cambio o la transformación, obviamente el impacto es fuerte. Nos tocó ver empresas de plástico que tuvieron que cerrar. Antes, hace muchos años atrás, también cerraron las empresas industriales de textil. También encerraron, también pasó con la industria del calzado. Más de alguno de ustedes ha visto de estas ferias itinerantes, digamos, del calzado. Todavía quedan pequeños industriales que incluso no pudieron vender la maquinaria que tenían, porque es más caro vender la maquinaria que botarla, por la oportunidad que significa. Y lo único que están comprando maquinaria de calzado son en Bolivia y en Perú, porque ahí siguen produciendo a nivel más bien a nivel semi-industrial y siguen produciendo. ¿Ok? Eh, en lugar de comprar insumos producidos. Perfecto. Ok. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? Ok. Proyección de precios. Aquí colocamos mi linda marraqueta. También colocamos un celular. Esto es smartphone. Eh, la marraqueta es un producto, es un bien de primera necesidad. Los consumidores no cambian su consumo ante cambios en el precio, o si lo cambian, es poco, ¿verdad? O sea, ya dejan de comprar pan baguette, por ejemplo, y compran ya otros tipos, digamos, de pan. Entonces son cambios más estables y son crecientes en el tiempo. Es decir, si uno analiza el crecimiento del valor o el precio del pan, siempre ha sido creciente. Hay salvedades, pero yo diría que son las mínimas. En el caso de lo que es en el caso de lo que es los smartphones, es una necesidad de reconocimiento, un bien tecnológico de rápida innovación, y en la medida que es de rápida innovación, van cambiando la y obviamente y después que ocurre eso, no es que el precio se regule, sino que simplemente la versión quedó obsoleta y por lo tanto el precio se queda ahí y viene otra versión con un precio mayor. ¿Sí? Son cambios dinámicos en corto plazo, en el tiempo. De hecho, si uno revisa la tabla de depreciación de bienes muebles, digamos, en el servicio puesto interno, la tecnología se deprecia a 5 años. Un computador en 5 años debe estar totalmente depreciado. O sea, su valor contable debería ser cero. Y simplemente ahí uno lo vende a valor mercado. Es decir, cuánto es lo que te puede dar el mercado por un computador que ya tiene 5 años de uso. Y no solamente por el uso, sino que también por la versión.
la tecnología. Hoy día, por ejemplo, los computadores o los notebooks no tienen, ¿cómo se llama esta memoria RAM en disco duro, sino que tienen otra tecnología que lo hace uno más liviano y más rápido, o permite incorporar una mayor velocidad. Entonces, son, la tecnología en ese sentido es muy rápida en su gestación. Y por lo tanto, los bienes se van ajustando a sus precios rápidamente. ¿Sí? Eh, a ver, veamos aquí, parece que tenemos un ejercicio, un ejemplo. Sí, vamos a ver. Yo les conversaba sobre proyección de precio, variación del precio en 7 años. De un bien de consumo. ¿Cuál es? Aquí tenemos 7 años. ¿Quién adivina qué producto es o de qué producto se trata? Osvaldo. Este es solamente análisis de precio. Perfecto, Patricia. ¿Ya? Eh, y efectivamente, y ahí está la fórmula para calcular, digamos, la variación. Y la variación en este caso es lo que está acá. Fíjate que ahí no hay variación. 6,4, menos, por eso le decía que era raro. 6,4 y en promedio, bueno, el año 2020, un 7,2%. De 1.163 a 1.475. Si la pregunta es si esto es mucho o poco, entonces claro, si todas las variaciones da un 4%. Entonces la pregunta que uno dice, ¿mantengo, aumento o disminuyo? Y esto tiene que ver con las decisiones. De tomar decisiones. Y para eso esta información, ¿verdad? Y esta información la podemos encontrar, bueno, acá yo la encontré en una oficina de estudio, política agraria o DEPA. ¿Ya? Y ahí está la fuente si es que la quieren consultar. Entonces, efectivamente, nuevamente, nosotros podemos hacer proyecciones en función de las unidades y eso tiene que ver con la demanda del producto. Y con respecto al precio, tengo que tener cuáles son las características del producto. No puedo llegar y subir los precios si se me voy a aumentar el precio del kilo de pan, aumentar el precio de, no sé, de los artículos de seguridad. Tiene que responder, obviamente, a una característica, a las características de ese producto, a las características de los clientes. ¿Ya? Entonces, la publicidad. Todos de alguna manera estamos vinculados o estamos relacionados con publicidad, que también se podría entender como la comunicación. ¿Y por qué es importante la publicidad o la comunicación? En el contexto del presupuesto, en el contexto eh, básicamente el contexto de presupuesto. ¿Por qué creen ustedes? Era de lo que aparece aquí, digamos.
Ok, Patricio, porque las ventas van relacionadas a la publicidad. Perfecto. Eh, Dicen por ahí que no hay mejor publicidad o mejor promoción que la recomendación. La expresión más básica, pero a su vez más potente de la, la promoción o publicidad de un producto, de un servicio, es la recomendación. Es lo que ustedes en algún minuto quizás han escuchado o le han dicho. Es el oreja, oreja, oreja o el boca a boca. Es decir, es cómo me reconocen mis clientes, incluso los potenciales clientes. Les comentaba de los completos, que uno puede llegar incluso a saber de qué cuesta la mejor empanada, dónde están las mejores marraquetas, dónde están, cuál es el sector o el lugar donde yo puedo ir a comprar repuestos. ¡Wow! El doble, casi el doble. Sí, correcto. Sí. Entonces, eh, volviendo al punto, digamos, del tema publicitario, en el de los presupuestos, de los pronósticos de venta. Pregunta, ¿ustedes realizan publicidad o acciones de publicidad o de promoción? Es una pregunta que le abro a todos. No sé si se habrá escuchado bien. ¿Ustedes realizan publicidad? No todavía. ¿Cómo no todavía? Ahora mi mayor publicidad es el boca a boca. Ok, entonces lo hacen. Ya creé Instagram y Facebook. Ok, sí, por redes sociales. Perfecto. En mi caso realizo publicidad mediante redes sociales. Redes sociales. Bueno, hoy día el uso de redes sociales se ha potenciado. ¿Por qué creen ustedes? Por la pandemia. Dice, pero no lo he utilizado para publicar el tema de que todos los y te complica el hecho de no ser capaz de cumplir con la demanda. ¿A eso te refieres, Patricio? Exacto. Ok. Eh, Ahora, en ese sentido, no hay mejor estrategia que la verdad, digamos. Eh, y en ese sentido, no pienses tú o no trates de igualarte a una empresa productora en masa, digamos, del producto o servicio que tú vendas. No. Eh, Tú tienes un rubro eh, y en ese contexto tú tienes tu tiempo y tienes una capacidad de producción y esa es la que tienes que también transparentar. Eh, ¿Qué es lo importante? Eh, la publicidad o la promoción apunta no necesariamente a aumentar las ventas, sino que a darte a conocer, ¿cierto? Eso es como lo primero, dar a conocer. Por supuesto, sí. Como dicen por ahí, es un cuchillo de doble filo. Dice, redes sociales son económicas y fiables. Se tiene un efecto de apoyo a los pequeños emprendedores antes que los grandes, que a los grandes royalties ya realmente gastamos en paneles informativos que las instalamos en nuestra infraestructura.
Ah, ah, sí, sí, claro. O sea, piensen ustedes que, ¿se acuerdan de Barack Obama? Gran parte de su campaña la hizo a través de redes sociales y fue un innovador en ese sentido. Ahora, como dices tú, tiene sus pros y sus contras. Si no, pregúntenle a cualquier persona que tiene, o sea, no cualquier persona, político, quien sea, digamos, lo pueden atacar o lo pueden alabar. ¿Sí? Entonces, puede ser la publicidad que nos permite, primero, darnos a conocer la empresa, a conocernos a nosotros, a dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios y cuáles son nuestras condiciones en las cuales estamos trabajando y pretendemos entregar un buen servicio, un producto. Esas condiciones ustedes las establecen. Lo peor que puede ocurrir es que alguien gigante le diga, ¿sabes qué? Yo necesito para mañana 1.000, 3.000, 5.000 unidades de lo que tú vendes tú. Entonces, una persona que no lleva mucho tiempo dice, sí, 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 sí. Como escribieron por ahí, no va a ser capaz de cumplir, porque todavía no tiene la red de apoyo o todavía no tiene la curva de espera, digamos, que necesite. Y tampoco tiene quizá el conocimiento de cuál es su capacidad hoy día, de su capacidad instalada. ¿Sí? Estas situaciones que yo le planteo extremas han ocurrido, han acontecido. Y depende mucho de la capacidad o de la experiencia o de la habilidad del empresario. A veces son arriesgadas, pero se toman. En una oportunidad, en una reunión con empresarios del sector mueble, en la comuna de Cerro Navia, en un programa de desarrollo territorial, se llamaba Chile Emprende en ese entonces, eh, eh, liderado por Cercotec. Entonces, ese es el problema. Por eso no hago publicidad mayor. Si me piden 400 unidades semanales sería bueno, pero no voy a poder cumplir. Lo que pasa es lo siguiente. eh, Se entiende lo que tú señalas, pero las 400 unidades semanales, efectivamente, pero ¿y cómo sería una negociación? Quizás 400 unidades semanales no puedan. Quizás puedas cumplir con 200 y las 200 para la siguiente fecha o siguiente semana. Entonces, si efectivamente valorizan el producto porque lo probaron, porque lo recomendaron, quizás el cliente podría considerar una parcialización de la producción. Finalmente, quien gana con el producto de calidad tuyo, el cliente. Y obviamente que después tú puedes ir considerando aumentar esto, pero también con las condiciones de capacidad instalada que tengas. ¿Sí? El ejemplo que le iba a plantear, que más que ejemplo es una experiencia. Eh, Estaban en una mesa, digamos, muchos mueblistas y estaban contando la experiencia y uno de ellos dijo, mira, ¿sabéis qué? Si esta cuestión es re fácil. Aquí el pescado más grande se come el pescado más chico. Así lo resumió. ¿Cómo así? Claro, yo quiero participar en licitaciones y resulta que como soy tan chico, no puedo, pues no tengo para pagar la garantía, no tengo para comprar los productos. ¿De dónde voy a sacar plata para postular una licitación de muebles, no sé, pues de 15 millones? Y uno de los empresarios, un señor, le dijo, mira, eh, no te voy a refutar, es tu realidad, pero yo te voy a contar mi realidad. En algún minuto, el Banco del Estado licitó la fabricación de 10.000 paletas de playa eh, y yo me dijo, postulé. Mi propuesta salió y, y no tenía ningún recurso, digamos, para hacerlo. Entonces,
se ganó la licitación, le mandaron la orden de compra, pescó la orden de compra y se fue a la competencia del banco. Y le dijo, mira, sabes que tengo una orden de compra por 15 millones de pesos. Necesito que me pases, que me dé un crédito. Perfecto. Y le gestionó el crédito en 2 días. 2, 3 días. Y se lo dieron. Y con esa plata le pagó a otro, pagó los materiales, se llevó los materiales, compró los materiales y lo llevó a otros talleres también de colegas modelistas. Y les dijo, señores, necesito esto en una semana. Y su labor fue más bien de supervisión. Puso a trabajar su taller y a 3 talleres más. Y logró, digamos, la cantidad de paletas y entregó. Y después de eso, le pagaron y fue robado y tuvo el crédito. Entonces, con toda esta experiencia y todos callados, le dijo, y bueno, y la respuesta fue, bueno, tuviste suerte. Sí, pero si es que no lo hubiera aceptado, no hubiera sabido si es que me hubiera ido bien o no, pues. Entonces, de pronto, ahí en ciertos minutos de la vida, con el grado de experiencia, con el grado de conocimiento y cierta habilidad, y en algunas veces iniciativas, se abren oportunidades, están las oportunidades, y a veces hay que lanzarse, ¿sí? Más bien creer en uno mismo, obviamente. Entonces, la publicidad en ese sentido, si ustedes van, efectivamente, si ustedes van a hacer acciones publicitarias, tengan cuidado, o sea, tengan cuidado definitivamente de tener resultados. Lo importante es apuntarle, digamos, bien a quién se van a dirigir, ¿ok? Recuerden ustedes que sus productos tienen un enfoque, tienen un segmento al cual van a atacar. Por lo tanto, la publicidad tiene que estar muy directamente relacionado a ese segmento. La publicidad, 2 puntos. Bueno, ya lo conversamos. Redes sociales, web, marketing directo. Si se fijan acá, tenemos todos los típicos volantes que nosotros, el Subway, exquisitos los sándwiches, que los podemos hacer también en casa. Aquí está Instagram, Facebook, WhatsApp, y de hecho ahora hay un WhatsApp Business o de negocios que te permite incluso colocar, digamos, respuestas automáticas cuando no estás. ¿Sí? El uso de computadores o de tecnología que les permite también hacer el seguimiento de eso, de las estrategias, digamos, de marketing directo, web, ¿no? Este puñito es como like, ¿no? Es como me gusta, pero la idea es que del like pase a la compra, ¿sí? Obviamente eso se potencia hoy día con la tecnología, las aplicaciones. Uber Eats se fijan que Uber, y esto no es por ser repetitivo, pero es admirable en ese sentido el trabajo de la empresa. Uber ingresó primero por el transporte y hoy día está áreas de solo comida y tiene otras más. Entonces, es admirable en ese sentido. Eh, Patricio, ya, voy a continuar con esto para después plantearle a Patricio que abramos el micrófono. El estudio de mercado, más de uno de ustedes sabrá lo que es un estudio de mercado o alguna idea, digamos, lo que significa. Es un método de investigación que permite evaluar con antelación las posibles respuestas de los clientes actuales o potenciales, ya sea un producto nuevo o del ingreso a un nuevo mercado. Esta información nos permite el poder pronosticar de mejor forma nuestras ventas. Siempre. En la medida que ustedes realicen un estudio de mercado, no quiere decir que contraten una empresa, porque esto es bastante oneroso, pero si ustedes realizan un ejercicio de investigación
desde cuánto está cobrando mi competencia más cercana, qué servicio o producto está vendiendo, qué más, estos nuevos locales de venta o locales o almacenes que están en el barrio, eh, cuánta poblaciones o barrios nuevos están construyendo en la comuna, en fin. Esa información es investigación de mercado que les va a permitir a ustedes tomar decisiones y ante el pronóstico de ventas les va a permitir a ustedes tener una visión más amplia de las proyecciones que podrían hacer. Sí. Aquí algunos ejemplos de estudios, en este caso en la asociación, digamos, esta asociación es de investigadores de mercado de Chile. Si ustedes se meten acá, van a encontrar esta información. Bueno, acá hay una clasificación socioeconómica, que es la AB, eh, que indica, digamos, es el de mayor poder adquisitivo. El ingreso promedio de este nivel socioeconómico de 7.177.530 y la moda del ingreso, es decir, el valor que más se repite, es de 5.100.000. Miren, incluso analizan, digamos, a nivel familiar, la composición del hogar. Pareja con hijos, 53%, pareja sin hijos, 17%, unipersonal, 9%, pareja con hijos con allegados, 8%, monoparental simple, 7%, no familiar, 3%, monoparental con allegados, 2%, pareja sin hijos con allegados, 2%, estado civil, 49% son casados, 21% solteros. La edad promedio del principal sostenedor del hogar es de 47,7 años y la moda de 33 años. Si se fijan, aquí ya tenemos un rango etario respecto a este nivel socioeconómico. El principal sostenedor del hogar, el 69%, bueno, aquí hay un tema que se supone que este es el hombre y este es la mujer. El 31% es la mujer, lo cual no deja de ser menos. Eh, entonces, la educación. El 98% del segmento tiene nivel de estudio universitario o más completo. Salud, el 87% tiene acceso a la salud privada, es decir, ISAPRE. 67% tiene seguro de salud. Esto es complementario a la ISAPRE. Es decir, el 67% complementa lo que le presta la ISAPRE. Respecto a tarjetas de crédito, eh, fíjense, 87%, 89% tiene tarjeta de crédito. Vehículo, 90%. Teléfono móvil con plan de datos, 93%. Casi el 100%. Acceso a banda ancha fija, 86%. 100% son directivos y profesionales de nivel alto. Entonces, con esta información, que se pueden meter acá en esta página y la pueden obtener, con esta información se toman decisiones. Además, para que ustedes analicen, si se imaginan, todos los que tienen alguna cuenta bancaria, yo, por ejemplo, tengo cuenta en el Banco de Chile desde el primer año de universidad, y hoy día tengo 50 años. Eso fue, a ver, 98, 97, 96, 95, 94, 93, desde el año 92 a la fecha. Tengo cuenta en el Banco de Chile. En ese entonces le llamaban la cuenta joven. Entonces ahí los bancos, ¿cuál era la estrategia? Apostar en los estudiantes universitarios de carrera, comillas, más cotizadas en ese entonces. Hoy día no es tanto. Entonces, y le daban cuenta sin ninguna comisión ni nada. Y con una pequeña línea de crédito en ese entonces era de 300.000 pesos. O 80, no sé, 300.000 pesos. 300.000 pesos para un imberbe, digamos, de primer año de universidad, es bastante. Y tú te sentías bien con la chequera, digamos, acá, o en el pantalón, no sé, era como cool, ¿no?
Y me sirvió bastante, digamos, tirar hartos cheques para mis emprendimientos que ya en ese periodo empezaba a tener. Entonces, aquí lo que voy es que si se fijan, esto que está acá es información relacionada a un segmento de la población. Indistintamente de la distribución del ingreso en nuestro país, que todos sabemos su característica, esto refleja una realidad. Y sobre esta realidad es que se toman decisiones para comercializar productos y servicios. Por lo tanto, si alguien me está diciendo que el 89% de la población del sector socioeconómico AB tiene tarjeta de crédito, ¿qué es lo mínimo que yo debiera considerar como medio de pago para lo que pretendo vender a este segmento? Tarjeta de crédito. Hoy día, este dato en particular, si se fijan, la tarjeta de crédito hoy día generó una emancipación y acceso casi transversal en los niveles socioeconómicos. Hoy día la tarjeta de crédito pueden tener, y eso es producto del mercado. Bueno, también tenemos los índices más altos de endeudamiento, lo cual también es grave. ¿Por qué? Porque no siempre nos han enseñado, nunca, así como existía antiguamente educación cívica, también podría haber existido educación sobre el mercado, cómo funciona, ¿no? Lléveselo solamente por 1.990 mensual. Esas zapatillas, digamos, Nike, maravillosas, se las puede llevar por 1.990 mensual, ya, pero en 150 cuotas. Entonces, al final, la zapatilla Nike, que al contado vale 329, termina pagándola en 190. Y eso es el mercado. ¿Por qué? Porque le da acceso. Usted puede comprar ese producto, puede llegar a ese producto, lo puede tener, puede ser suyo. Utilice una tarjeta, pero se compromete a pagar las cuotas con la tasa de interés que está acá. Usted tome la decisión. Entonces, eso puede ser visto perverso, puede ser perverso, pero también tiene que ver con el nivel de conocimiento que uno tenga del sistema. El sistema no es malo ni bueno, todo depende del nivel de conocimiento que uno tenga. Y obviamente eh, eh, las expectativas que uno tenga también. Todos pasamos por esa encrucijada, ¿no? Veamos otra. Aquí hay otra, del nivel socioeconómico D. El 35,9% de los hogares del país pertenecen a este segmento. Ingreso promedio, 640.000 pesos. Moda del ingreso, 400.000 pesos. Eh, vámonos a algo que efectivamente denota una diferencia. Tarjeta de crédito, solo un 6%. Vehículo, solo el 30%. Teléfono móvil con plan de datos, 44%. Acceso a banda ancha fija, 26%. ¿Qué más? Educación, universitario incompleto o técnico completo o incompleto, 6%. Media completa, 32%. Media incompleta, básica completa o menos, 32% en educación. De dominio de la educación básica completa o menos, 43%. La edad, 52 y la moda, 50. El principal sostenedor del hogar, mira, fíjense que ahí se mantiene esto, se mantiene ese modelo. ¿Sí? Acá, no sé si parecía o no, pero bueno, si se fijan, aquí hay un más que no deja de ser para efectos de identificar elementos que nos permitan hacer un mejor pronóstico de nuestras ventas. Método cualitativo,
vendedores y la experiencia. Eso ustedes lo han ido aprendiendo a través del tiempo y obviamente que yo diría que es uno de los mejores métodos, ¿sí? Pero eso nuevamente va a depender de las características del producto. Eh, Obviamente nosotros vamos viendo en el comportamiento de la gente. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando hacía asesoría en, eh, en algunas comunas que eran bien pobres, eh, me tocó asesorar en almacenes. Y yo desde- veía que vendían huevos por unidad y vendían huevos por unidad. Pero también vendían, eso era como lo más común para mí, pero también vendían bolsas de té por unidad. Y obviamente el azúcar eh, por gramaje. Entonces yo decía, chuta, ¿y por qué así tampoco? O los aceites también los vendían. ¿Se acuerdan que antes había una máquina y ahí uno compraba, uno iba con un envase y llevaba el aceite, la cantidad de aceite que quería, en botellas, sí, en botellitas? Bueno, y la empresaria me explicó, como me dijo, ¿sabes lo que pasa? Es que aquí la gente compra para el día. Aquí la gente viene en la mañana y compra para el desayuno. Y lo hacen todos los días. No vienen. Y es porque no tienen plata, porque no les fue bien, porque no les pagaron. Entonces, chuta. ¿Y eso cómo lo va sabiendo ella? Por la experiencia, la experiencia. Porque ella, además de ser la empresaria, va conociendo va identificando las costumbres de compra. Saben la cantidad de cosas que compra cada vecina. Y también, no solamente, que también se comunican y escuchan, comparten lo bueno y lo malo. Es como los taxistas. Uno a veces se terapiaba con los taxistas, ¿no? Conversaba mucho. Mi papá, que fue taxista, le encantaba, porque siempre fue bueno para hablar. Entonces, se va enterando, la gente se va enterando de muchas cosas. Se va enterando de que el marido está sin pega hace 3 días y por eso no va, o hace 2 semanas, y el caballero por eso no va. Ah, por eso no ha venido. Sí, sí le dicen, está achacado, está ahí sentado y no quiere ni salir a buscar pega. Chuta. Entonces, si se fijan, se dan cuenta que en el fondo lo que va entendiendo, lo que va a conocer la señora es el comportamiento de las personas ante situaciones. Entonces, esa información la van procesando y de ahí se van generando algunas prácticas que hoy día ya están medio erradicadas. Por ejemplo, en el caso de los barrios, en el caso de los almacenes de barrio, la práctica era fiar, porque cuando las cosas estaban medias malenas, chuta, la gente necesitaba comer, po. Y por otra parte, los negocios necesitaban vender. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lápiz, al lápiz, al cuaderno. Ya, señora Juanita, tranquila. ¿Cuánto le damos? Puta, déjeme un tope hasta 15.000 nomás, o 10.000, ya 10.000, para que no sea tanto. Listo. Y cuando llegaba a 10.000, le decía, vecina, tiene que matricularse. A veces la vecina se matriculaba antes, porque era que el marido ya había encontrado pega y le había pasado plata, y ya con eso cubría. Bueno, hoy día pagar al lápiz es crédito. Hay proveedores que a uno le dan crédito después de cierto tiempo, y por eso es importante el análisis también de los proveedores, la relación, la comunicación que tiene uno con los proveedores. Entonces, la experiencia que ustedes van adquiriendo o la experiencia que ustedes pueden adquirir a través de la contratación de alguien que sí la tenga, y ahí sí que yo soy más majadero, porque a mí ya me pasó, yo ya pagué el noviciado. A mí me tocó una oportunidad de negocio y, y cometí el gran error de no contratar a alguien con experiencia en el rubro. Y resultado, después de 3 años, casi quebramos la empresa. ¿Y por qué?
porque yo me transformé en trabajador de mi propia empresa y estaba todos los días de cabeza trabajando y me dediqué a hacer lo que era más importante, administrar. ¿Sí? Entonces, y administrar y cobrar. Entonces me dan la mano al bolsillo y pagamos. Y resulta cuando nos damos cuenta de que había que cobrarle al cliente y el cliente era medio malo para pagar. Y después cuando uno va conociendo la realidad de las empresas más grandes, resulta que las empresas más grandes son los edificios los grandes, pero los sistemas que tienen de pago, o sea, yo les voy a contar, no les voy a decir el nombre del santo, pero el milagro. Una compañía de seguros tenía solamente una persona encargada de facturación para nivel nacional. Estoy hablando de una compañía de seguros. Y resulta que eran rumas, una oficina donde habían rumas de factura. Y ahí uno tenía que ir a hacer la guardia para que las facturas de uno pasaran a arriba, para que nos pudieran pagar lo que nos debían, con facturas, incluso a veces hasta con una data de un año. Entonces, eso es algo más que importante, es muy importante. Ustedes pueden prestar el mejor servicio, el mejor producto, pero lo que tienen que hacer es que hacer valer que esos productos y esos servicios se pagan, y se pagan en un tiempo prudente. Entonces, bueno, ya estamos casi en la hora, no alcanzamos a compartir mucho. En la última técnica, esto tenía que ver un poco con el método Delphi, ¿verdad? Del Focus Group o taller especialista. Yo creo que se los comenté en algún minuto, de que ustedes en el contexto de los centros de desarrollo y negocio pueden plantear este tipo de técnicas, ¿verdad? Donde ustedes pueden compartir quizás la creación de algún producto, algún servicio nuevo y utilizar, digamos, quizás a otros colegas empresarios para que revisen, validen o le den una opinión con respecto a eso. Y de esa manera van validando, digamos, su producto o servicio. Patricio, 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 Ahí sí, ahí estamos. Sí, muy bien. ya. Sí, ya estamos, Estamos en la hora, sí, sí, ya estamos en la no hora. sé, sí, Sí, porque ya, la verdad que ya estamos en la hora, sí. Y- y- ya. Sí, como para, sí, no Estimados, bueno, alcanzamos. ya hubieron muchas retroalimentaciones, ¿eh? Bastante, así que Sí, sí, porque ya estamos ahora, entonces, claro, no vamos a abrir micrófono, yo creo que ya hay sesión, de todas maneras, vamos a estar ahí abriendo sí, sí, de todas micrófono. maneras. Sí, lo Así que, último, sí, así que Rafa, nuevamente muchas para la gracias, bueno, y próxima, los participantes, por favor. sí, no, básicamente plantear de que, miren, sería ideal que pudiéramos ver algún ejercicio desde la realidad de ustedes, relacionado con el tema presupuestario. Si alguien tiene eh, algún dato, así como lo planteó, digamos, la colega de los servicios de agro, se me olvidó, era agro algo. Eh, Sería ideal que pudiéramos ver algún ejercicio relacionado con presupuesto de ventas, por ejemplo. Si alguien quiere analizar su caso, lo podríamos realizar aquí mismo en este ambiente. ¿Sí? Así que esa es la Sí, invitación. muy buena idea. Bueno, saludos. Sí, sí, Estén no, bien. muy bueno. Listo. Les queda ahí como tarea para la casa. Sí, ya, que estén muy bien, ¿eh? Eso. Muy gracias a todos. Igual. Adiós. Chao. Eso, nos vemos. Gracias. Chao, chao.